esta reforma y también para que opine, para escuchar su opinión al respecto. Así que, juez Andrés Peretti, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Y bueno, es así, ¿no? Se avanzó con esta modificación polémica. ¿Qué análisis podemos hacer? Bueno, buenos días, Melina, para vos y para toda tu audiencia. Efectivamente se avanzó con una reforma legislativa muy importante en el ámbito de lo penal juvenil y es sin duda la reforma más importante en los últimos años. Ni hablar. Sí. Bueno, ¿qué es lo que cambia en la práctica diaria en los juzgados? Va a cambiar mucho más allá de la cuestión propia de lo que se denomina la baja edad de punibilidad, establecida ahora de 16 a 18 años, ahora va a bajar a 14, con la ley sancionada el viernes pasado, el viernes 27 de febrero. Igual es importante resaltar que digamos, toda esta normativa nueva va a entrar en vigencia a los 180 días de su publicación en el boletín oficial, lo cual hasta hoy no sucedió. Claro, no es inmediato. No, 180 días para que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque va a requerir de muchas erogaciones monetarias todos los cambios que tienen que venir, o al menos eso es lo que se proyecta en la ley. Se le va a dar un plazo de 180 días para que entre en vigencia. La verdad que es un cambio muy grande, no solamente en relación a, como ya les dije, a lo que es la baja edad de punibilidad, sino también que se termina con una parte muy importante del proceso penal juvenil que se denomina lo que es la cesura del juicio, es decir, esa pausa que existe entre lo que es la declaración de responsabilidad de los adolescentes, es decir, analizar en un juicio, en un debate, si el hecho que se investiga efectivamente existió y si ese adolescente que fue traído a juicio realmente lo cometió. La primera etapa, que es la declaración de responsabilidad, en el medio había un periodo de prueba, en lo cual se le ponían ciertas condiciones a los adolescentes que fueron declarados responsables, y una segunda etapa entre la primera y este periodo de prueba, que se denomina la necesidad de imponer pena. A diferencia de lo que sucede con el proceso penal de adultos, en el proceso penal juvenil existía la posibilidad con la ley anterior de que un joven que fue declarado responsable no se le imponga pena. Bueno, eso se elimina con la nueva ley. Bien, ¿qué delitos están alcanzados en esta nueva ley y cómo responde la justicia a cada tipo de delitos a partir de ahora? Todos, eso sí, no existe un cambio, o sea, en realidad existe una mayor intervención incluso en delitos que históricamente estaban fuera del proceso penal juvenil, que son los delitos de baja entidad, pensar en un hurto, algún tipo de amenaza simple, delitos de menos de 2 años de prisión, estaban fuera del proceso penal juvenil, hoy se eliminan, así que todos los delitos del Código Penal van a ser investigados o deberían ser investigados por las fiscalías y eventualmente traídos a juicio a nuestro juzgado. Bueno, la pregunta que se abre ahora, ¿no? De acuerdo a su experiencia, a su trayectoria, ¿hay recursos, hay infraestructura en San Francisco para responder, para aplicar lo que plantea la ley, hablando de equipos técnicos, hablando de dispositivos, hablando de cupos? Esa pregunta no es una pregunta que pueda responder yo como integrante del Poder Judicial, porque los recursos no necesariamente vienen del Poder Judicial, vienen del Poder Ejecutivo. A nivel nacional se estableció una partida presupuestaria de algo más de 23.000 millones de pesos, lo cual puede parecer una tonelada de plata, pero sinceramente no lo es, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso concreto de la provincia de Córdoba se va a construir, está proyectado para agosto o septiembre de este año la construcción de lo que es el campus Papa Francisco, un lugar nuevo, sí, que para el alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, con una capacidad que se estima entre 150 y 200 chicos. Bueno, ese solo caso de la provincia de Córdoba representa casi la totalidad del presupuesto nacional. O sea, tenemos que pensar que el presupuesto nacional que se estableció en la ley que fue votada el viernes pasado alcanzaría para construir un complejo, o sea, un campo Papa Francisco en todo el país, lo cual realmente sería algo así como 10, 12 chicos por provincia, no tiene ningún tipo de sentido. El dinero en el cual se va a destinar ese dinero a nivel nacional, esperamos, deseamos, queremos que sea por supuesto para capacitación de personas. Se necesita, teniendo en cuenta que se va a bajar la edad de punibilidad, un abordaje muy concreto, muy especializado con personas altamente capacitadas, especialmente en resolución de conflictos, en prevención, fundamentalmente en cuestiones de reintegración social, con lo cual realmente se va a tener que hacer un trabajo de políticas públicas de muchísima erogación. Muchas veces también, Melina, se cree que cuando se avanza con este tipo de proyectos se alcanza únicamente con bajar la edad de punibilidad.
Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Se necesita un trabajo mucho más integral y concreto que permita fundamentalmente que los chicos no ingresen al sistema penal juvenil, y en el caso de que ingresen, la respuesta, por supuesto, deje de ser la punitiva. Claro. Es lo que decimos siempre, tratamos de que la respuesta penal pierda el protagonismo que tiene ahora, y que en lugar de ser la primera respuesta, tiene que ser, como históricamente fue, siempre la última. Como última instancia, claro. Ya vamos a hablar de la opinión particular. Quería consultarle cuál es el rol que van a tener a partir de ahora los equipos interdisciplinarios, ¿no?, a la hora de definir medidas. No tiene mucha diferencia. Si bien la ley que estaba vigente es cierto, desde la época de la dictadura, el año 1980, siempre se interpretó la ley 22.278, que era la ley anterior, siempre como se denomina en clave o en tono o en sonido convencional. Toda la ley que viene del año 1980 siempre fue ayornada, fue adaptada, fue puesta en valor en base a tratados internacionales que nuestro país viene adhiriendo, así como también de jurisprudencia, es decir, de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Particularmente nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba tiene un desarrollo altísimo en estándares internacionales, con lo cual, si bien una ley que era vieja, realmente se entendía de manera muy moderna y avanzada a nivel internacional, particularmente Sudamérica. Con lo cual, en realidad, todo este tema del trabajo de los equipos interdisciplinarios, las distintas alternativas, se venían haciendo incluso cuando no esté en el marco de la ley nacional. Sí, nuestra ley provincial tiene este tipo de alternativas, con lo cual novedades en relación al protagonismo que tienen los equipos técnicos e interdisciplinarios no existe. Solamente existe una marcada responsabilidad extra que ya de hecho venía sucediendo, no tiene nada novedoso. Bien. ¿Cómo se va a garantizar a partir de ahora el debido proceso, la defensa de adolescentes en juicios, en causas complejas? ¿Esto sigue igual? Sí, no va a tener ningún tipo de cambio. Lógicamente que habrá que ver cómo se va desarrollando la ley, cómo va trabajando nuestro trabajo, no únicamente desde un juzgado penal juvenil, sino que trabajamos con fiscalías. Hay que ver, por supuesto, cuál es el criterio que van a tener los fiscales y las fiscales en el caso concreto de San Francisco, sobre el tema de esta idea de qué delitos investigar, qué delitos no investigar. Ellos tienen obligaciones, pero también tienen alternativas, tienen salidas a determinados procesos, pero la forma de garantizar el derecho de defensa es siempre de la misma manera, no solamente con una cuestión de una defensa técnica, la participación de lo que son los representantes complementarios, todas las funciones concretas, sino también esencialmente empezar y seguir manejándonos de la misma manera con lenguaje claro, con lenguaje sencillo, con una comunicación asertiva y, por supuesto, con un plus de garantías como nos exige nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando intervienen adolescentes. Bien. Bueno, algo ya lo ha mencionado en el transcurso de la charla, algo lo ha hecho también en medios nacionales, pero ¿cuál es la opinión que tiene respecto a esta ley que, bueno, hoy ya está aprobada, de acuerdo a su experiencia, ¿no?, en el tema? Bueno, es una opinión que no solamente está apoyada en lo que uno piensa, sino fundamentalmente en una cuestión estadística. Los delitos que cometen las personas menores de 18 años, particularmente aquellos que se consideraban históricamente punibles, y ya vamos a hablar también de los que son no punibles, es muy baja la participación que tienen en los delitos, con lo cual, si vamos a analizar y vamos a pensar de que bajar la edad de punibilidad únicamente, sin recursos para prevención y eventualmente abordaje de niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, se soluciona bajando la edad de punibilidad, estamos muy equivocados. No solamente porque la estadística no lo muestra así, sino porque además la incidencia que tienen los adolescentes que cometen delitos es muy baja. En ningún lado, más allá que cada provincia tiene sus particularidades, todas las provincias son diferentes, en ningún lugar del país los delitos que cometen los menores de edad superan el 4% de lo que cometen los mayores de edad, con lo cual en realidad la idea o la sensación o brindarla o pensar que bajar la edad de punibilidad va a mejorar la seguridad es una falacia, es un error, es una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido. Creemos que no es la solución, no es la salida, pero bueno, con una ley aprobada también nuestro trabajo como jueces es aplicar esa ley y entender de que se tiene que hacer de una forma lo menos lesiva posible. Así que lo que abordamos ahora y lo que esperamos no es tanto discutir o dar opiniones sobre el tema de si la baja estuvo bien de la edad o no estuvo bien, eso ya lo saben, pero sí fundamentalmente entender que sin los recursos necesarios la situación se va a agravar y no va a ser positivo no tanto para la seguridad, sino también para la sociedad en general. Bueno, al respecto de esto que menciona, recién hablaba también de la importancia de la prevención, ¿no? ¿Qué coordinación debería haber entre justicia, municipio, provincia, escuela, para que la respuesta no sea solamente punitiva? Altísima, de muchísima importancia, y a todo ese panel de
de sujetos que terminan interviniendo, también tenemos que sumar a la CENAF, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a través particularmente de la UDER de San Francisco, en el trabajo propio del abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal, porque tenemos que entender que muchas veces también el delito no es una cuestión únicamente de quiere cometer ese delito, no lo quiere cometer. Hay muchísimas situaciones que están vinculadas con determinadas vulneraciones o faltas o incumplimiento por parte del mismo Estado. Estamos hablando de personas que no tienen la educación mínima, que no pueden acceder a determinados recursos, que no tienen acceso a la salud, que tienen un consumo problemático. En nuestro caso es altísimo el consumo de drogas que existe, y todo ese abordaje tiene que ser por parte de el Poder Ejecutivo, ya sea a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Justicia y demás trabajos que trascienden el Poder Judicial, porque no es como siempre la idea de sacarnos la mochila la responsabilidad, pero una vez que interviene el Poder Judicial, el daño ya está hecho. Tenemos un victimario que puede ser un menor de edad y tenemos una víctima que puede ser menor o mayor de edad, con lo cual, mientras no se aborde concretamente las causas de los problemas, las adicciones, la falta de escolarización, la salud y demás, vamos a seguir atacando solamente los efectos y no la causa, es decir, como una cuestión de un golpe en un cuerpo, si solamente pensamos que lo vamos a solucionar con un producto que desinflama. No, el problema es que sigue estando la causa. Bien. Bueno, lo saco de tema, ¿no? En San Francisco recientemente, no sé si usted me va a poder dar la respuesta, pero pregunto, hubo 3 llamados recientes para adopción. Si no recuerdo mal, fueron 2 adolescentes y un niño, ¿no? ¿En qué situación quedan esos procesos? ¿Ha habido interés? Bueno, sobre el tema del interés, siempre hay interés, digamos, en este sentido. Lo que pasa es que para poder avanzar con un proceso de adopción, antes del proceso de adopción se requiere en sí lo que se denomina un acuerdo con fines adoptivos. En ese caso, para lograr y avanzar con un acuerdo con fines adoptivos, necesitamos personas que estén valoradas no solamente por el equipo técnico de guarda y adopción, que forma parte del Poder Judicial, sino también que se tiene que generar con el tiempo lo que se denomina la socioafectividad, es decir, un vínculo que trasciende el vínculo biológico, el vínculo sanguíneo, y para eso es un proceso, es un procedimiento que puede llevar tiempo, y muchas veces este tipo de convocatorias públicas no necesariamente demuestran una falta de interés, sino una falta de socioafectividad. Es decir, le cambio entonces la pregunta. ¿Hay procesos iniciados? Sí, por supuesto. Sí, en nuestro juzgado tenemos por lo menos que yo recuerdo hace rápido, 5 procesos. Para estas adopciones recientes, ¿no? Que creo que se lanzaron a inicios de febrero. Correcto, sí, entre las que tenemos del año pasado más las 2 nuevas que se publicaron, sí, en este momento estamos con ese trámite. Bien, o sea que podría haber novedades, digamos, a largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta todos los pasos que hay que seguir. Nuestro trabajo se basa fundamentalmente en expectativas positivas, en pensar de que las cosas van a salir bien, y así es como tratamos de trabajar. Bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación, su tiempo. Queríamos, conocer la opinión y también que nos pudiera explicar un poco qué cambia en la práctica con la aprobación de esta nueva ley. Así que, le agradecemos su tiempo nuevamente, ¿no? Estaremos en contacto para temas a tratar a futuro. No, al contrario, muchísimas gracias como siempre por el interés en estos temas, particularmente en una temática en las cuales las personas que están involucradas están altamente vulnerables y son altamente vulneradas por el sistema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Ahí estaba el juez Andrés Peretti analizando la nueva ley de régimen penal juvenil. Él les decíamos juez de niñez, adolescencia, violencia familiar y penal juvenil de San Francisco. Analizando la norma, explicando qué cambia a partir de esta reforma, también brindando su opinión y también dejando en claro, ¿no? Que ya no sirve de mucho opinar cuando hay que empezar a aplicar la ley, pero haciendo hincapié en la prevención, ¿no? En la necesidad de articular el trabajo con el Ejecutivo, ya sea municipal, ya sea provincial, con las escuelas, para justamente no tener que llegar a esta instancia de tener que aplicar lo punible, ¿no? Sino que hay estrategias de prevención que parten por responsabilidad del Estado. 11:10 de la mañana, hacemos una pausa cortita. En un ratito nada más hablamos de este concurso gastronómico que se va a estar realizando este sábado a beneficio del Hospital Iturraspe y del Hogar de Ancianos Enrique J. Carrá. Pausa cortita, ya venimos con más. Desde la Municipalidad de San Francisco.